Yo creo que Paulo Freire fue un educador de otros mundos posibles. Cuando decíamos en el Foro Social Mundial de Venezuela en 2006 que una otra educación era necesaria para este otro mundo posible, nos pensábamos exactamente en una contribución que Paulo durante años, durante 60 años por lo menos, trabajó, que era dar visibilidad a los oprimidos. La pedagogía del oprimido es un legado permanente para nosotros en América Latina. Lo que es entonces educar para ese otro mundo posible es exactamente visibilizar lo que está siendo oprimido en la sociedad. Entonces, los movimientos sociales, si tomamos el movimiento feminista, nos muestra la opresión machista en la sociedad. Si tomamos el movimiento indígena aparece visibilizado y se muestra en la sociedad. Entonces, una tarea fundamental para la universidad y que Paulo nos dejó como legado es visibilizar las opresiones que están en el campo teórico cuando se dice que debemos descolonizar las mentes, mas están sobre todo en las prácticas de discriminación, en las prácticas de ocultamiento que se hace de nuestra propia identidad. Estamos viviendo en América Latina una herencia muy grande del neoliberalismo hasta hoy. El neoliberalismo quiere una uniformización de las universidades. El neoliberalismo declaró guerra a los proyectos nacionales de universidades, a los proyectos pedagógicos de cada universidad, porque quiere uniformizar dentro de una única ideología. Yo creo que Paulo Freire fue un luchador y decía que tenemos que resgatar la educación como espacio de lucha. Muchas veces la educación no está siendo reconocida con su grande capacidad transformadora también. Yo veo que cuando Paulo Freire siempre dice que la educación es política, que la educación puede ser transformadora, quería que de nosotros que nos transformásemos también en educadores transformadores. No hay universidad transformadora si no conseguimos construir también nosotros, como intelectuales orgánicos, como educadores transformadores. Muchas gracias por la invitación, Bonilla. Yo aprendí mucho en ese día. Gracias. Muchísimas gracias, Moacir. Como ya lo señalé, Moacir Gadotti es el director del Instituto Paulo Freire de Brasil. Continuando con este primer Foro Mundial por la Transformación Universitaria, queremos nuevamente invitar a Rigoberto Lanz para que tome la palabra en el tema de la transformación universitaria. ¿Dónde debe estar el acento, Rigoberto, y cuáles son los actores fundamentales de la transformación de la universidad hoy? Bueno, mira, los colegas han marcado ya bastante pautas y ejes de los acentos y énfasis. Creo que habría que subrayar uno que no ha sido mencionado con fuerza, y es esto que el maestro Edgar Morán ha puesto por delante, digamos. No hay transformación universitaria si no hay al mismo tiempo transformación de los modos de pensar. Es decir, que también hay que estar claro que no solamente cambiando pensum, dotaciones tecnológicas, presupuestos, etcétera, incluso participación democrática de estudiantes, etcétera, si no hay un cambio, digamos, del disco duro de los profesores, para decirlo popularmente. Es decir, si no hay un cambio de las maneras de pensar, porque las maneras de pensar están íntimamente vinculadas con el modelo universitario en crisis, con una manera de entender la sociedad, etcétera. O sea, esto pareciera muy abstracto, pero es vital. Transformar la universidad también supone transformar la manera como se piensa la universidad misma, cómo se piensa allá adentro y cómo se piensa la propia sociedad. Así que entonces, un desafío que no es para una intrusión para mañana, entendemos que es un cambio cultural, lo entendemos, pero si eso no aparece en la agenda, si esto se da por obvio, si esto no aparece como un tema a discutir y a ponerlo en fuerza, digamos, en la propia agenda de transformación, entonces obviamente haremos muchas cosas muy importantes desde el punto de vista, digamos, de la organización misma, pero tendremos entonces los mismos viejos modos de pensar
pero disfrazados con otros nombres o ayornados, digamos, con otras formas. Así que los modos de pensar, ¿verdad?, es decir, una manera de ver el mundo, una manera de relacionarnos con él, es clave, ¿verdad?, en esta coyuntura. Y cuando decimos transformación universitaria, también estamos diciendo transformación de los modos de pensar. Yo retomo palabras que me llaman muchísimo la atención. No hay transformación universitaria si no hay esa transformación en la manera de pensar, sobre todo en nuestros profesores. Y hay un punto que llamó muchísimo la atención, además como mujer y ciudadana y joven, dice en los estudiantes donde están las dinámicas. Lo mencionaba uno de nuestros invitados internacionales, las propuestas deben nacer de los estudiantes, es de ellos donde nacen las ideas, las transformaciones, y eso particularmente se ha estado dando muchísimo en nuestro país, Venezuela. Así que queremos de inmediato escuchar testimonios de nuestros estudiantes universitarios, esos que hablan ya en sus aulas de clase de esta transformación necesaria. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros tenemos un modelo de democracia participativa y protagónica. Sin embargo, en las universidades tradicionales seguimos manteniendo un modelo representativo que no reconoce a todos los sectores universitarios, que no reconoce a la comunidad y que sobre todo excluye una gran cantidad de sectores que motorizan la universidad. Es por eso que tenemos que seguir profundizando el debate, tenemos que seguir hablando con nuestras comunidades, tenemos que seguir incluyendo los sectores campesinos, obreros, de trabajadores, para poder garantizar las propuestas para que orienten la universidad necesaria, esa universidad que necesitamos para el modelo socialista y que necesitamos para seguir avanzando en una revolución democrática como la que llevamos en nuestro país. En los momentos de revolución que vive el pueblo venezolano, los jóvenes, los estudiantes, tenemos la oportunidad de crear la universidad que realmente necesita nuestro país. Una universidad que avance en los aspectos tecnológicos, que garantice la soberanía y la independencia plena de nuestro pueblo. A diferencia en el pasado, donde la esperanza de la juventud era desaparecida y era torturada, hoy los jóvenes tenemos la oportunidad de participar en todos los niveles políticos de nuestro pueblo, participar en la construcción del motor fundamental de la sociedad, que es la universidad. Importante entonces esos testimonios de nuestros estudiantes. Viceministro, ya nos queda poco tiempo, pero nos gustaría ir cerrando con conclusiones precisas de este primer encuentro que se hace y que luego abrirá el abanico para otros países. Qué importante también hablar en este momento de este debate que ya no solamente se da en los salones, en las aulas de clase o en importantes salones de conferencias, sino que se da a través de los medios de comunicación. Sí, precisamente los ponentes que hoy nos han acompañado, especialmente Moacir Gadotti, director del Instituto Paulo Freire, Juan Carlos Tedesco, docente argentino y exdirector de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, así como el propio Pablo Gentil del Laboratorio de Políticas Educativas, nos señalaban que tal vez haya otras experiencias, pero les parecía que esta era una experiencia muy importante, quizás la primera en América Latina, del uso de las nuevas tecnologías, de la comunicación y la información, de la televisión, de la dinámica satelital para el desarrollo de un debate tan importante como el debate educativo y en este caso de la transformación universitaria. Y para cerrar esta primera edición del Foro Mundial por la Transformación Universitaria, quisiéramos que nos diera un comentario final Rigoberto Olán. Bueno, conociendo un poco cómo se desarrolla esta discusión a nivel de América Latina y sobre manera en Venezuela, es importante, digamos, desdramatizar el debate en el sentido de que muchos colegas vienen a estos foros, a estas discusiones, muy cargados de prejuicios, es decir, con un espíritu de guerra, en la idea de calificar y de anular a la voz del contrincante. Entonces me parece importante que entendamos que aquí hay contradicciones y hay antagonismo en la visión que tenemos de la universidad, que no se van a resolver solamente con buenos modales y con un espíritu, digamos, de políticamente correcto. Entendemos eso, pero también entendemos que hay que hacer un esfuerzo muy grande porque todas las voces se expresen, porque la gente que tiene algo que decir lo diga, es decir, un llamamiento a que este debate transcurra sin un espíritu de manipulación política, sin querer sacarle partido, digamos, politiquero al debate, porque entonces eso simplemente conduce a un camino completamente equivocado. Entonces mi llamamiento es a los colegas que tienen posturas completamente diferentes a las nuestras, es que hagamos un esfuerzo por interactuar, por dialogar, digamos, sin otras intenciones que no sea la del debate mismo. Muchas gracias, Rigoberto. Como lo señalabas, este primer Foro Mundial
por la Transformación Universitaria se inscribe en un esfuerzo que venimos desarrollando desde el Gobierno Nacional para consultar todas las voces, desde todos los rincones del país, para soñar, pensar e idear esa otra universidad posible, esa otra universidad necesaria. Nos estaremos viendo dentro de 3 semanas. La idea de este Foro Mundial por la Transformación Universitaria es sesionar cada 3 semanas, interactuando con académicos, investigadores, universitarios de todos los rincones del mundo para que nos ayuden a soñar esa otra universidad posible. Viceministro, yo quisiera hacerle una pregunta, sobre todo cuando usted hablaba de este primer encuentro y anunciaba otros encuentros que abren el abanico internacional, precisamente porque se han dicho cosas muy importantes y siempre es bueno, sabemos que sobre todo en nuestro país la palabra es nuestra carta de presentación y es muy fuerte, pero ¿tienen pensado llevarlo al escrito, transcribir todo lo que se ha hablado en el día de hoy para que toda la gente luego lo pueda tener ya en un material, en un libro? Este Foro Mundial por la Transformación Universitaria es un capítulo más de los debates que venimos realizando desde comienzos de enero por la transformación del sistema de educación universitaria, que tiene sus capítulos en debates que venimos realizando desde el Centro Internacional Miranda, desde la Universidad Bolivariana, desde los distintos colegios e institutos tecnológicos de todo el país y desde las propias universidades autónomas, que lo que procura es reunir opiniones diversas, pero complementaria en la idea de un país común, de un país que podemos soñar todos juntos para transformarlo y derrotar la peor de las exclusiones, la exclusión educativa. Por supuesto, los textos que emanen de estas ediciones del Foro Mundial por la Transformación Universitaria, así como de las restantes citas que acabo de mencionar, se publicarán en una colección de libros que llevará ese mismo nombre, la colección por la Transformación Universitaria, como un registro y también un legado para las nuevas generaciones de cómo Venezuela está generando pauta en un debate tan importante como es el de la transformación de la universidad venezolana. Bueno, muchísimas gracias al viceministro y yo quiero cerrar con unas palabras. La universidad se mantiene de los recursos de una sociedad. Por esta razón debe existir la dinámica entre sociedad y universidad. Queremos agradecer a todos nuestros invitados internacionales que gracias a la tecnología y a la videoconferencia estuvieron con nosotros, Bolivia, Argentina, Brasil y en representación de Venezuela, el maestro académico, la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria y todos los estudiantes que hacen vida no solamente en las aulas de clase de Venezuela, sino del mundo entero. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes en casa por abrirnos las puertas y por escuchar este importante debate, este importante Foro Mundial por la Transformación Universitaria. Hasta la próxima.